Bueno, si no han estado con nosotros las últimas semanas, aquí en Grace nosotros tendemos de enseñar a través de libros. Entonces, estamos terminando ese estudio de libros, muchas veces lo llamamos es una serie, porque como Netflix hay un principio, hay un fin, hay un progreso de todo lo que está pasando. Entonces, Jonás tiene un progreso desde el capítulo 1 al capítulo 4 y en realidad Jonás también cabe dentro de toda la historia de redención que vemos a través de las escrituras. Porque vemos desde el principio de las escrituras, ahí está Dios creando el mundo, nosotros los seres humanos fallamos y a través de todo el resto de la historia, ahí está Dios persiguiéndonos. Por eso nosotros llamamos eso como una historia de redención, una historia de rescate. Él nos está persiguiendo para traernos de vuelta a una relación con Él. Y por eso empezamos a ver su misericordia, su gracia, su amor, su compasión. Y creo que Jonás como libro es un micro de esa historia realmente. Nosotros empezamos con el capítulo 1 donde Dios viene a Jonás y le dice, Jonás, yo quiero que tú proclamas este mensaje que viene mi juicio sobre el pueblo de Nínive, sobre los asirios, los más malvados, los peores, los crueles, los violentos de la tierra. Yo les voy a derramar mi juicio. Y uno pensaría, oh, qué bien, Jonás debe estar feliz, Dios va a acabar con los enemigos de Jonás y el pueblo de Israel, pero Jonás en vez de eso, él se va corriendo y se mete en un barco, viene toda la tormenta, vemos esto y Dios tiene misericordia sobre él y cuando lo tiran al otro lado, viene el gran pez, lo más famoso de esa historia, lo come y desde dentro del pez, en el versículo, en el capítulo 2, vemos que él está orando y vemos un poco de movimiento en el corazón de Jonás hacia Dios. Pero ahí no termina la historia y llegamos al capítulo 3, el pez lo tira donde él tiene que estar y llega a Nínive y empieza a proclamar el mensaje que Dios le ha dado, ese proclamar, anunciar el mensaje que Dios le ha dado y decir, hey, si ustedes no se arrepientan, viene el juicio de Dios y algo inesperado pasa. Los ninivitas, ellos deciden arrepentirse, algo inesperado. Entonces Dios dice, ok, yo voy a ceder, no voy a derramar mi juicio sobre ellos. Ahora eso vamos a ver que hoy causa un montón de problemas para Jonás porque él no está de acuerdo con eso. Entonces podemos ir al capítulo 4, versículo 1. Mientras que van ahí, esta semana yo tuve la oportunidad de reunirme con un conocido, yo hace mucho tiempo lo conozco, estoy hablando con él por teléfono, por Zoom, por video, conferencia de video, pero estuvo aquí visitando en Greenville, entonces yo dije, hey, nos juntamos, vamos a conocernos, vamos a hablar, es pastor de Carolina del Norte. Entonces nos juntamos y fuimos a un restaurante y estamos ahí sentados y obviamente muy emocionados y hablando de ministerio, hablando de cosas que Dios está haciendo. Pero mientras que estamos sentados aquí, es uno de esos restaurantes donde es una silla y al otro lado es otra silla y mesa. Entonces, una señora allá, ella vuelve a vernos y dice, hey, yo escucho que ustedes son cristianos, yo escucho que ustedes están hablando de ministerio, yo escucho que ustedes están hablando de Dios. Y después, entonces tengo una pregunta para ustedes. Y nosotros, ok, está bien. Y ella, ¡pum! Una pregunta política. Y yo, no, no puede ser. Entonces yo no me quiero meter en la conversación. Y el otro pastor, él decide responderle y con mucho amor y gusto ellos empiezan a hablar, pero en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y él demostrando mucho amor y yo, oh, wow, ese es mucho mejor pastor que yo porque yo no quiero hacer eso. Y, y realmente yo sentía mucha frustración. Esa es mi única oportunidad que yo puedo hablar con él y esa señora me está secuestrando de la conversación, pero aún eso yo estaba, después obviamente me tengo que calmar y sí pudimos hablar de lo que queríamos hablar, pero yo apartándome un poco de la situación, yo digo, ok, puede ser que es la única oportunidad que ella tiene para conversar normal
con cristianos, para escuchar el mensaje de Cristo, porque Él lo presentó, de poder hablar sin estar enojados. Pero uno se sentía un poco la tensión, se sentía del lado que ella venía, de que no tenía muy buen gusto para cristianos, ni la iglesia, ni Dios, ni nada de eso. Pero es la única oportunidad y yo estoy enojado porque no estoy haciendo lo que yo quiero hacer en esos momentos. Y es justo esto lo que vamos a ver con Jonás, que no pasa lo que él quiere que pase y entonces él está enojado, mientras que Dios está demostrando una compasión y una misericordia y una gracia más grande que jamás uno pensara que él puede hacer. Y vemos que del lado de Jonás podemos identificarnos con él porque él tiene en su mente, no, Dios debe ser así dentro de esa cajita que yo lo pongo y no debe de salir de esa cajita, y Dios se está demostrando, no, yo soy diferente. Yo no soy como esos otros dioses caprichosos, yo no soy como esos otros dioses que necesitan ser apaciguados por sus sacrificios. Yo soy un Dios de amor y compasión y misericordia y gracia. Y entonces lo que vemos aquí es un diálogo muy interesante entre Jonás, que en realidad está cuestionando la integridad de la justicia de Dios, y Dios que está diciendo, no, yo quiero demostrar compasión y amor. Ahora, muchas veces tendemos a usar palabras que nunca definimos. Y justicia y juicio puede ser una de esas palabras. Justicia es la característica, el juicio es la acción que sale de esa característica. Entonces, si hay hay una injusticia, debe haber un juicio sobre esa injusticia. Y aquí en el oeste especialmente tenemos una mentalidad de blanco y negro, justo o inocente y culpable. Entonces, si esa persona comete un crimen, entonces ya hay un juicio y tiene que tener un castigo en contra de esa persona. Pero cuando hablamos del juicio dentro del contexto de las escrituras, cuando hablamos de juicio o justicia dentro del contexto de Dios, no es un juicio o justicia simplemente para castigar. No es que hiciste eso, así que eres culpable y tienes que sufrir por esas consecuencias. Sí es parte de, pero en realidad lo que Dios siempre hace es que ese juicio es para que haya restauración. Es para que haya redención. Mi juicio va a estar derramado para que ustedes vuelvan a mí. Entonces, si hay sufrimiento, si hay consecuencias, si hay juicio, si hay ira justa sobre los que han hecho el crimen, pero la idea es que, yo voy a restaurar lo que está roto. Y eso es, yo creo, lo que Jonás realmente no está entendiendo cuando él ve la violencia y cuando él ve la injusticia y cuando él ve la opresión y cuando él ve todo lo malo de los ninivitas. Él no entiende que no, hay algo más grande que Dios está haciendo en esto. Entonces, vamos a llegar al versículo 1 y dice así: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Cambio de planes. ¿Cuál es el cambio de planes? Bueno, había una gran sorpresa. Cuando Jonás predicó, la gente escuchó. Creo que muchas veces para los predicadores es es una gran sorpresa también. Pero en este caso, de verdad, no solamente escucharon, ellos actuaron. Y vimos la semana pasada, se humillan delante de Dios y empiezan en ayunas y se visten de luto y todo lo que hacen demuestra, ok, vamos a arrepentirnos delante de ese Dios. Ahora, interesantemente, dentro de la historia secular, se nota que Dios ya ha estado trabajando dentro de este pueblo. Entonces, según la historia secular, antes de que Jonás llegara para predicar ese mensaje, había 2 plagas que había matado a un montón de gente y un eclipse que había pasado. Entonces, para ellos, acuérdense, ellos son de trasfondo pagano, eso hubiera sido señales de que sus dioses están haciendo algo. Entonces, ven esos señales, plagas, matando gente, qué es lo que estamos haciendo mal, hay que apaciguar a nuestros dioses. Después ven un eclipse en el cielo y dicen, ok, hay algo que los dioses están haciendo, y llega este
no sé, este loco que acaba de salir de un pez y dice, hey, Dios les va a juzgar si no se arrepienten. Entonces ellos están listos para recibir ese mensaje. Y yo creo que no está dentro del texto, pero como un paréntesis, creo que para muchos de nosotros, cuando nosotros estamos compartiendo nuestras vidas, compartiendo el mensaje de Cristo con otros, hay que reconocer que muchas veces Dios ya ha estado trabajando en las vidas de las personas. Nosotros no somos los que vamos a convertirlos. Es Dios quien nos ha llamado a nosotros simplemente a hablar el mensaje, pero Él ha estado trabajando en sus corazones. Y eso debe darnos confianza, debe darnos firmeza. Sea que nos acepta o no, algo está pasando. Dios está preparando los campos de sus corazones para que nosotros podamos poner la semilla. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es una gran sorpresa. ¿Cómo es que las peores personas en el mundo en ese tiempo va a aceptar el juicio, el mensaje de juicio de Jonás? Entonces hay un cambio de planes. Ahora, siendo Jonás, yo estaría feliz. Wow, qué impresionante. Me escucharon. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Molestó mucho a Jonás y se enfureció. Esa palabra de enfurecerse viene de encenderse. No sé si han estado discutiendo a alguien y dices algo y los ojos se encienden un poco con tensión. Eso es lo que está hablando. Y en este libro se menciona 5 veces y 4 de esas veces en este capítulo. Entonces lo que está haciendo el autor aquí es abriendo un poco nuestros ojos a realmente qué es lo que está pasando dentro de Jonás. Está enojado, no está feliz con Dios. Y vamos a ver por qué, porque Él va a poner palabras a esto. Entonces le reclamó al Señor. Ese es medio, no sé si es un poco de ironía aquí. ¿Cómo es que uno, siendo ser humano, creación, reclamar al Creador? Le reclamó al Señor: Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Yo sabía que ibas a hacer esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres, y ahora vea, un Dios, no dice malo, enojado, de juicio, no, dice un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. 6 características de Dios, pero en tono de queja. Si uno lo lee sin saber el contexto, es una adoración. Él está adorando, o sea, él conoce quién es su Dios, pero no conoce el corazón de su Dios. Él conoce cómo es su Dios, pero no lo conoce. Y lo vemos aquí. ¿Por qué está enojado? Quítame la vida ahora, que vamos a ver que él siempre está hablando de morir. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Él está enojado porque él se va a ver mal. Se preocupe más por su reputación como profeta que por las almas de las personas. Tiene más compasión por él mismo. Dios, ¿cómo me vas a tratar así cuando en realidad él acaba de salvar la vida de tanta gente? Esas son buenas noticias, pero esas buenas noticias no son buenas si llega tarde. No son buenas si Jonás no llega. Igual con nosotros. Tenemos las buenas noticias. Las buenas noticias es que hay oportunidad de ser salvo por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ustedes lo están escuchando. Eso es una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Si yo no les digo, ustedes no tienen esa oportunidad. Las buenas noticias no son buenas noticias si uno no los escucha. Él los dice y ellos se arrepienten, pero Él está más preocupado por su reputación en vez de todas las vidas de todas esas personas. Muy difícil a veces de entender eso, pero a la vez creo que nosotros podemos identificarnos con Él en esto. Cuando empezamos esa serie hablamos de, ok, piensa en esa persona o esas personas que realmente te han tratado mal. Esa persona que te traicionó, esa persona que te dejó, que te robó. Piensa en esas personas. Yo sé que yo tengo personas en mi mente que cuando viene a la mente el nombre, mis orejas empiezan a calentarse un poco. Dios, yo quiero que tengan misericordia de mí, pero de esa persona no.
Yo no quiero que tú salves a ellos. Yo no quiero que tú des oportunidad a ellos. Entonces hay que entender de dónde viene Jonás. Esos son los malos. Ellos están atacando, están matando. Ellos están estableciendo su presencia sobre todo el mundo. Están estableciendo ese imperio sobre todo. Dios, ¿cómo es que tú vas a tener misericordia de ellos? De mí, yo entiendo. Pero de ellos, no, no estoy de acuerdo. Él está cuestionando la integridad de la justicia de Dios. Y eso es donde empezamos a ver, ok, él tiene en su mente una cajita, ahí está Diosito dentro de su cajita y su justicia es igual que mi justicia. Y su límite de amor y gracia y compasión debe ser el mismo límite que mi amor y gracia y compasión. Yo tengo un límite hasta aquí, Dios debe también tener hasta aquí. Y Dios está diciendo, no, mi amor, compasión, gracia, misericordia es mucho más grande que donde tú me pones en una cajita teológica que dices que Dios debe ser así. Yo no soy así. Mi amor y gracia es más grande. Entonces, versículo 4 dice, el Señor le respondió que aun esto, solo para que sepamos, eso es una gracia. Él podría fácilmente, Jonás, vas a tener esa actitud, hasta luego, no te necesitamos. Él le responde y lo responde realmente como un papá. Dice, ¿te parece bien enojarte por esto? No, no le está diciendo mal, de mal sentido, simplemente le está haciendo esa pregunta. Como cuando nosotros lo hacemos a nuestros hijos. Bueno, yo no, yo no soy tan buen padre como Dios aquí, pero la idea es ahí, ayudarles a pensar en cuáles son sus errores. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Ni le responde, obviamente. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Entonces, él va y hace ese refugio. Recuérdese, está en medio del desierto, mucho calor. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Dios dice, voy a tener misericordia. Él dice, no, no debes tener misericordia. Yo me voy y voy a ver qué pasa en la ciudad. No sé qué es lo que está esperando. Creo que está esperando que él va a cambiarse la mente y destruir la gente. Eso es lo que él quiere ver. Todavía tiene esperanza que Dios sí le va a hacer un profeta de verdad ahí frente a la gente. Entonces él va y hace esa enramada y se siente viendo como un niño medio enojado. No, Dios, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, lo que quieres, lo que quiero que hagas. Ahora bien, el Señor Dios proveyó, esa palabra es importante, lo vamos a ver 3 veces. Proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Entonces, aparentemente su enramada no sirvió mucho. Dios va y le da eso, pero nota que Jonás no tiene una semilla para sembrar, no está preparando el terreno, no está regándolo, él no está haciendo nada, no tiene nada que ver con eso. Dios simplemente de su gracia dice, tenga Jonás, aunque estás enojado conmigo, tenga Jonás, aunque tú estás esperando que yo haga algo que yo no quiero hacer, tenga Jonás, aquí está algo, mientras que tú estás enojado y sentado ahí, te voy a proveer un poco de sombra. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido. Jonás es un ser muy emocional, aparentemente, enojado y agresivo por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Entonces, tenga Jonás aquí algo para protegerte, pero te lo voy a quitar también. Un gusano. Al amanecer el día siguiente, entonces la planta está ahí un día básicamente. El gusano se comió el tallo de la planta y de modo que se marchitó. Entonces, ya con esas ramas o hojas bien frondosas y dando sombra, ya no existe. Así que cuando el sol se intensificó, acuérdense, desierto, caliente, Dios proveyó, ok, no solamente te voy a quitar la sombra, también te voy a calentar más. Como un viento abrasador del oriente. Esa es la idea cuando tú abres el horno y ¡fum!, todo el calor te pega en la cara. Eso es lo que debes sentir. Un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Nota, Dios está haciendo que el viento sopla sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba otra vez morirse y exclamó, es mejor morir
que vivir así. Entonces, todo lo que está pasando aquí es una lección que Dios está intentando que Jonás vea qué es lo ridículo de su situación. Él dice, Jonás, yo te voy a proveer una bendición, pero después te voy a quitar esa bendición. Y no solamente te voy a quitar esa bendición, yo voy a incluso enviarte ponerte en una situación aún más difícil en eso. Y creo que muchas veces nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere para nosotros no es solamente nuestro contentamiento, nuestra comodidad, nuestro confort. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendemos de Él. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos. Y aquí Dios está dando esa lección para que Él pueda entender, está siendo un hipócrita. Y Él lo va a explicar ahora. Es mejor que morir que vivir. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima, aquí está el punto, sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Jonás, no hiciste nada y estás triste por esa planta. Esa planta no te significa nada. No hiciste nada para hacerlo crecer, no lo cuidaste, simplemente te llegó. Lo que tú estás sintiendo es porque te estaba proveyendo sombra. Era algo de beneficio para ti. No tienes nada más de conexión a esa planta. A menos que está dándote beneficio, no te importa. Y aún así, cuando muere, tú estás enojado. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, que viven sin saber la derecha de la izquierda, dice literalmente, sin mencionar todos los animales. Hay una ciudad grande aquí que tiene vida. ¿Y sabe qué? ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Ellos son míos. Tú no hiciste nada para esa planta, pero yo he creado a esa gente. Yo he creado a esos animales. Esa es mi creación. Y tú estás más enojado por perder algo que en realidad solo te importa porque te beneficia y no tienes nada de lástima, nada de compasión por toda esa gente que sí son míos. Es por eso que yo siento lástima, es por eso que yo siento compasión, es por eso que yo puedo darles gracia, es por eso que mi justicia también está balanceado con amor, porque no se trata simplemente de un contrato. Son personas, son seres vivos. Y por eso yo puedo, porque yo soy Dios, yo soy el creador, ellos son mi creación, yo puedo extender y darles mi gracia y compasión. Jonás no ha entendido el corazón de Dios. Él ha puesto a Dios dentro de esa cajita y dicho, Dios tiene que actuar así, así, y si no actúa así, entonces yo no puedo estar de acuerdo con Él en esto. Realmente es impresionante donde termina el libro. Yo, cada vez que lo estoy enseñando, yo siempre pienso, ¿será que hay un versículo más? No, ahí termina. Entonces, lo que realmente está haciendo el autor para nosotros es dejarnos un espacio donde podemos empezar a identificar, ok, ¿dónde es que yo necesito identificarme con Dios, con Jonás y con aún los ninivitas en esta situación? Para aprender, porque al final de todo, aquí está Jonás terminando el libro enojado, deprimido y débil y queriendo morir. Y no es necesariamente como nosotros terminaríamos el libro, pero eso es lo que yo creo que Dios tiene para enseñarnos. Entonces, algunas ideas en cuanto a eso. Primero, Dios tiene mucho más. La palabra que quiere usar, compasión, misericordia, gracia, amor, que jamás nosotros realmente nos damos cuenta. Nosotros tenemos en nuestras mentes, tenemos en nuestro concepto de Dios, oh sí, claro, es un Dios de amor. Y muchas veces nos equivocamos porque pensamos, ok, en el Nuevo Testamento ahí está Cristo y Jesús y entonces ahí hay un Dios de amor, pero en el Antiguo Testamento es un Dios de juicio y de justicia y ira justa. Pero en realidad desde el inicio es Dios, como dije al inicio, persiguiéndonos,
el hecho de que cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, Él ya podría haber terminado con toda la creación y reiniciado con todo. Sin embargo, eso no es lo que hace. Él nos sigue vez tras vez, dando gracia y misericordia. Aún en Deuteronomio, en el libro de la ley, ahí dice, hey, pueblo de Israel, si tú no me sigues, si no me obedeces, va a haber consecuencias hasta la tercera generación. Wow, es mucho tiempo, sí, claro. Pero él dice, si me obedeces, va a haber bendición hasta 1000 generaciones. Entonces, la diferencia entre su juicio y su amor son 3 a 1000. Es enorme la diferencia. Y nosotros muchas veces nos olvidamos porque tenemos ese concepto de que no, es que Dios es así, que Él tiene una justicia perfecta y por eso yo estoy aquí viviendo mi vida esperando que Él me pegue con un rayo cada vez que yo peco. O pensamos en Él como tipo de las películas de Marvel, de Thanos, que Él simplemente estaba esperando, ok, ¡pum!, ya voy a matar a todos los malos. Entonces vivimos nuestras vidas intentando complacer un Dios que en realidad Él no necesita de nosotros. La razón que nosotros existimos es simplemente por su gracia y su amor. Un predicador del siglo XIX, se llama Charles Spurgeon, él tenía un dicho y él decía, Dios es más deseoso perdonarnos que nosotros para pecar, deseosos para pecar. Y cuando uno piensa en eso, suena un poco como superficial, pero a la vez cuando uno piensa, oh no, es cierto, mi tendencia es hacia el pecado. Mi naturaleza es enojarme cuando yo no tengo o obtengo lo que yo quiero. Así soy. Puedes preguntar a mi esposa, ella te confirma eso. O, si eso es cierto, por el otro lado, ahí está Dios. Si mi naturaleza y tendencia es hacia el pecado, su naturaleza y tendencia es hacia el perdón. Es por eso que nosotros existimos hoy, que Él puede perdonarnos y Él puede hacerlo porque Él es creador y nosotros somos la creación. Y lo vemos más explícito aún en la cruz, lo que acabamos de cantar, en aquella cruz, porque ahí vemos de los dos lados el juicio, el juicio de Dios y el amor de Dios viene y se une en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí sí vemos toda la justicia y el juicio de Dios derramado sobre Jesús, sobre su Hijo, el inocente sufriendo por el culpable, el justo bajo las consecuencias del injusto. O sea, Dios no quita su juicio. Es justo, va a haber juicio, pero provee una manera, un camino donde su amor puede ahora dar o abrir el camino hacia la salvación. Yo no tengo que sufrir una pérdida, una vida eterna dentro de estar lejos de Dios, lo que nosotros llamaríamos el infierno. Yo puedo disfrutar una eternidad con Él por lo que Cristo ha hecho. Esas son las buenas noticias. Entonces, en la cruz encontramos eso centrado. Yo puedo confiar en eso porque Él está aún tan dispuesto, aún tan dispuesto a perdonarme que Él está dispuesto a poner su propio hijo a sufrir mis consecuencias, mis propias o las consecuencias de mi pecado. Entonces, vemos esos dos lados de lo que Dios está haciendo y eso lo vemos en Jonás. Ahora, yo creo que es importante también para los que no son creyentes. Es importante cuando escuchamos estos mensajes, el mensaje de que sí estás perdido, pero hay la oportunidad de aceptar a Cristo y tener vida eterna a través de Él. Cuando escuchamos esto, nos pone en una posición donde hay que decidir, ¿lo voy a escuchar o no lo voy a escuchar? Y creo que la meta de nosotros todos los domingos, si llegas aquí un domingo y no has puesto su fe en Cristo, la meta es que pongas su fe en Cristo. Si no, estás peor que los ninivitas, porque ellos sí se arrepintieron. Entonces, para ustedes que no han puesto su fe en Cristo, ahí es cuando tienen que examinar, ok, ¿qué es lo que eso significa para mí? ¿Qué es lo que significa perseguir a Cristo, perseguir a Jesús, en vez de perseguir todo lo que yo estoy acostumbrado a perseguir en esta vida? O sea, lo que este mundo y lo que la realidad ofrece. Entonces, nosotros estamos aquí sentados
Y nos damos cuenta, oh, en realidad nosotros somos como los ninivitas. Estamos lejos de Dios, tenemos la oportunidad al escuchar el mensaje y ahora tenemos que decidir, o voy a seguir a Dios o no me voy a seguir a Dios, o me voy a humillar y seguir a Cristo y o no lo voy a hacer. Y esa es la gran pregunta y probablemente la decisión más grande de sus vidas, porque algún tiempo ya va a ser demasiado tarde. No vas a tener la oportunidad de tomar la decisión. Y es por eso que vemos que Dios en el primer lugar le manda a Jonás para que él pueda proclamar eso a la gente. Ahora, para los que han puesto su fe en Cristo, creo que donde aprendemos mucho de Jonás, especialmente en cuanto a ciertas ideas teológicas que nos gusta pensar en cuanto a Dios. Entonces, digamos que esta cajita es lo que nosotros creemos sobre Dios y tendemos a poner a Dios ahí en esa cajita y todo lo que y sus características en eso. Entonces pensamos, ok, Dios quiere que yo esté feliz y contento. Entonces, Dios quiere, y van a escuchar eso de algunas ciertas iglesias. Oh, si pones tu fe en Cristo, entonces Él te va a recompensar y tu vida va a estar bien. Y creo que simplemente por la realidad que todos vivimos sabemos que eso no es cierto. Pero eso no es el punto de poner nuestra fe en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice? No, hay que tomar su cruz y seguirme. Entonces puede ser que no todo va a ir perfecto en su vida, pero te digo, si estás conmigo, no importa qué mal se pone en su vida, estás bien. Tú vas a poder disfrutar de una eternidad conmigo. Y no significa no que todo va a ir mal. Todos nosotros vivimos en un país donde la mayoría de las cosas es mejor que el resto del mundo. Entonces, pensamos así. También podemos pensar en lo que yo llamo karma cristiana. Eh, Algunos de ustedes saben que yo vengo, o mis rasgos son de la India, pero karma es donde, hey, si algo pasa, algo te pasa, o si tú haces algo, eso te va a recompensar en la vida o algo así. Pero en la versión de los cristianos es esa parte de justicia. Si yo sigo a Dios, entonces si yo hago lo bien, entonces Dios va a hacer cosas buenas en mi vida, cosas buenas van a salir en mi vida. Si hago cosas malas van a salir en mi vida. Pero eso no es el evangelio. La cosa es que hemos pecado y Dios igual nos da toda la gracia y salvación que no merecemos. Pero él dice, entonces en vez de karma, que si tú haces bien para cosas buenas y para personas buenas, entonces cosas buenas te va a pasar. No, Dios dice, no, hay que amar a su enemigo aún. Hay que poner la otra mejilla aún. Es muy diferente que una karma. Y aún nosotros a veces pensamos, oh, yo voy a seguir reglas y mientras que yo sigo las reglas o la religiosidad, entonces las cosas van a ir bien en mi vida. Y una vez más, las escrituras nos dice, no, son salvos no por obras, sino por la fe. Por la fe que tú pones en, yo no puedo hacer nada para que yo esté salvo. Yo no puedo hacer nada, porque no hay nada que yo pueda hacer para recompensar todo lo que soy yo en cuanto a mi pecado y mi naturaleza pecaminosa. Entonces, él dice, no, usted es por la fe, tiene que pensar en Dios como fuera de esa cajita que ustedes están poniendo. Y aún, creo que para tal vez personas que no creen en Dios, o tienen problemas con Dios, es la idea de que, no, Dios, ¿sabe qué? Si Dios tuviera todo el control y poder en el mundo, entonces nada malo, no tendríamos tanto sufrimiento en el mundo, no habría muerte o no habría tanta opresión y todo eso. Y yo puedo entender ese sentimiento, yo sí entiendo, pero la idea, aún en la idea de que hay un Dios que está permitiendo que esas cosas pasen porque Él nos ama en el sentido de que por su paciencia basado en el amor que Él tiene, tenemos la oportunidad de ser salvos. En el momento que Él decide de verdad derramar su juicio sobre la tierra, ya nadie tiene más oportunidad después de eso. Lo vemos en 2 de Pedro 3, 9 y el 15, dice así, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es
paciente, o sea, la paciencia está basada en su amor a nosotros. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepienten. Su amor es para que nosotros podamos volver a Él. Eso es de arrepentirse. Eso es lo que significa arrepentirse. Yo voy caminando en esa dirección, yo voy a arrepentirme y ahora sigo a Dios. Versículo 15 lo dice de esa manera. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Paciencia lleva tiempo, lleva a la salvación. Entonces la pregunta es, si tendemos a poner a Dios en esa caja, sea lado de creyentes o lado de no creyentes, nosotros tenemos que entender que Dios es más grande que la caja donde nosotros lo ponemos. No podemos limitar a Dios a nuestros pensamientos. No podemos limitar a Dios aún a nuestros sentimientos, que es muy común en esta cultura. Hay que reconocer que no, tenemos un Dios que es más grande que la caja donde yo intento ponerlo. Y todo eso creo que nos lleva a una última idea. Si Dios nos ha redimido, si es un Dios fuera de la caja que nos ha redimido y que realmente nos ha rescatado, entonces eso significa que ya yo no me pertenezco a mí, sino yo pertenezco a Él. Y yo sé que para algunos de nosotros, ya yo no pertenezco a nadie, ok, yo entiendo, pero es el mejor lugar que podemos estar, porque si no estamos con Él, entonces estamos solos. Y yo simplemente voy a ir en el camino donde yo pienso que es correcto. Y todos sabemos que eso no lleva a ningún lado bueno. Entonces, Él nos ha llamado no solamente a ser como los ninivitas, donde estamos diciendo nos arrepentimos, pero en oración estamos diciendo, si ahora sí somos los tuyos. Vemos después en la historia, Nínive igual es destruido, ya no existe hoy en día. Israel también, ellos no se arrepienten y son destruidos. O sea, el juicio de Dios bien, pero Él nos da la oportunidad y cuando abrazamos esa oportunidad, ahí es cuando decimos, ok, ahora mi vida como redimida ya tiene propósito. Porque yo puedo proclamar ese mismo mensaje. Yo he sido afectado por ese mensaje. Yo he recibido ese mensaje. Lo he internalizado y por eso yo quiero que otros también. Y Dios está siendo tan paciente para que nosotros podamos decir eso a los otros. Y lo hacemos a través de nuestras vidas que vivimos y también a través de la manera que nosotros hablamos con otros. Eso es lo que nosotros llevamos como su pueblo. Entonces, a través del libro de Jonás, vemos, sí, él conoce la compasión de Dios, pero a la vez es en oposición a la compasión de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros queremos encontrarnos en esa posición. Creo que no solamente deberíamos de conocer la gracia y el amor de Dios, hay que aceptar la gracia y el amor de Dios y después compartir la gracia y amor de Dios. Que Dios realmente nos ayuda como individuos y también como pueblo, como iglesia, de ser una iglesia, un grupo, una familia, una asamblea que refleja el corazón de Dios en eso y no simplemente el conocimiento. Señor, te damos gracias porque nos das esa gran oportunidad. Es una oportunidad que realmente tal vez nunca vamos a entenderla. No vamos a entender cómo tú puedes tener tanto amor, compasión, misericordia en, aún, aún ahora. Sí, en el futuro también, pero aún ahora entendemos cómo hemos fallado, cómo hemos pecado, cómo hemos fracasado y sin embargo nos das ese privilegio de ser llamados hijos e hijas tuyas. Señor, que esa gracia y ese amor, esa misericordia, esa compasión sea no solamente algo que recibimos de ti, pero sea algo muy profundo dentro de nuestros corazones, para que nosotros podamos realmente ser luz en medio de la oscuridad, donde hay muchas personas que no conocen la derecha desde la izquierda, que no entienden
que viven en oscuridad, Señor, que nosotros podemos alumbrar basado en lo que, en tu palabra y tu espíritu en nosotros. Yo oro esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.